Bueno, muy buenas noches para los estudiantes del curso de física de campus. Están con el docente Oscar Castaño de la Facultad de Ingeniería de la Católica del Norte. Quiero saludar entonces a Juan Carlos Durango, Jorge Iván Soto y Brian Bennett. ¿Cómo me están escuchando, señores estudiantes? Profe, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Escuchamos muy hombre bien. Jorge. Buenas noches. Perfectamente bien. Bueno, listo. Ya les voy a compartir entonces pantalla. Listo, profe, mil gracias. Bueno, yo creo que no hay necesidad de compartir pues video porque ya saben que el video consume mucho recurso, entonces para que no tengamos problema con el internet. Bueno, en esta oportunidad pues que nos tocó en Semanas antes, bueno, informarles pues que la universidad nos había informado que esta semana no programamos actividades porque íbamos a estar pues en descanso, pero eso me llegó después de que yo hice la programación. Entonces era mejor cumplir con este compromiso con los estudiantes y aprovecharlo pues para siempre yo trato de que en estos encuentros sea productivo, podamos hacer un problema digamos en el cual ustedes puedan de alguna forma ayudarse con complementar los videos que yo les digamos diseño también y que tengo en mi canal de física de campus. Igual pues uno mira otros videos de otros profesores que le parecen muy bien, digamos de alguna forma bien explicados, que les puede ayudar bastante a los estudiantes y a comprender pues estos conceptos básicos de la física de campus. Para hoy pues les quería compartir un problema que tiene que ver con el taller número 2 acerca de las fuerzas electrostáticas, que hay un problemita, un problema creo que planteado ahí. De todas maneras, siempre les anexo ayuda en cada uno de los puntos. Siempre les he dicho que si necesitan algún tipo de asesoría también me la pueden solicitar o algún tipo de retroalimentación yo les puedo inmediatamente servir para que no quede ninguna duda. La idea es que cada uno de los ejemplos que tenemos en los talleres pues quede claro. Ya eso se vendrá a ratificar en el examen final, pues donde lo que se hace es como una, digamos, un recorder de lo que hicimos en los 3 talleres. Profe, Entonces, Brian, dime. qué pena con usted antes de continuar para mencionarle que en cuanto a mí, por ejemplo, las imágenes de la actividad 2 no me aparecen, Sí, como Sí, si no profe, a tuviera mí permiso. también me eh, pasa, tengo la misma dificultad. Vínculo roto. En los dos eh, primeros, yo digamos que en los dos ya primeros le voy a puntos, pues, explicar, ya le voy a perfecto. explicar. Ah, Eh, Posiblemente es el buscador que ustedes tienen. ¿Por qué no intentan con otro buscador? Porque hay estudiantes que se la han podido visualizar, entonces yo dije, tiene que ser problemas con el buscador. Si de todas maneras el problema persiste, entonces me escriben mañana por la mañana y me envían los puntos donde no aparece. Si es en todas, eh, entonces yo les envío las gráficas, pero primero Sí, profe. intenten con otro buscador. Profe, yo Brian. intenté con dos. Tengo el estoy intentando en este momento ver si me Internet da. Explorer, lo Sí, intenté con ¿qué él. tal si Y intentan también ahora a mirar Ujú. con otro con el buscador Chrome. o con Sí, señor. Voy a Mozilla? buscar Firefox en este momento. Sí. Miren a ver, porque el mismo problema se hubiera presentado en el taller uno. Entonces, Sí, no sé profe. Pues ayer uno dónde. tenía enlaces a videos, no solo, no imágenes. Exacto. Sino que yo no tengo ningún problema con los videos, profe. Sí, 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 O con sea, las los imágenes. enlaces de los, pero es específicamente con las imágenes Sí, y lo bastante intenté con extraño los dos eso. buscadores. Se has Y intentado con tampoco otro buscador. en Firefox tampoco me aparece. No, profe, yo ya intenté con Explorer y con Chrome, con Google Chrome, y no, Y con ninguno de el los dos. Mozilla. Ya aquí estoy intentando con Firefox y tampoco. Bueno, listo. Entonces mañana me escriben y alguien que me escriba y yo ya les envío entonces al todo el curso las imágenes que tienen que ver con esos puntos. Listo. Listo. Listo, profe, mil Entonces gracias. comenzamos el problemita. Sí, Comenzamos. profe. Listo, Listo, ya voy a listo, comenzar perfecto. entonces. Listo, Vamos a profe, concentrarnos gracias. aquí. Ujú. Aquí ya les tenía preparado. Entonces el problema tiene que ver con la fuerza electrostática. Esto tiene muchas aplicaciones en diferentes campos.
el análisis de la electrostática, porque a partir de ahí pues surgió ya el concepto de lo que es la electricidad como tal, y a partir de la electricidad lo que es el electromagnetismo. Entonces, aquí lo que se estudia es algo que unos trabajos que realizó un francés que se llama Agustín Columbio, que fue la fuerza electrostática, y descubrió una ley que dice cargas de un mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Pues esto uno podrá pensar que hasta los seres humanos se aplican. Hay personas que, digamos, uno tiene más empatía de alguna forma y hay otras personas que no. Entonces, esta ley de cargas es muy interesante. Entonces, lo primero que hay que saber es la fórmula o el modelo, que es una fórmula muy sencilla de manejar, que dice que fuerza electrostática es igual a una constante de permisividad en el vacío, que la vamos a colocar multiplicada por la carga 1 por la carga 2 e inversamente proporcional al radio, al cuadrado, o sea, a la distancia entre las cargas. Entonces, aquí el problema dice, si se tiene un sistema de 3 cargas electrostáticas sobre un triángulo rectángulo, la carga 1 dice que es menos 10 microcolumbios, la carga 2 es de 15 microcolumbios y la carga 3 es de menos 20 microcolumbios. Entonces la unidad fundamental es el columbio, pero como el columbio es una unidad bastante grande, entonces se utilizan algunas subunidades, que en este caso es el microcolumbio, pero eso es fácil de tratar. Aquí nos faltaría entonces la constante. Esta constante de permisividad es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre columbio cuadrado. Esa sería la unidad. Y la fuerza, entonces, que hay que analizar. Ahora, aquí nos piden que determine la fuerza resultante de la carga 3. Entonces, ¿qué habría que trazar? Un sistema de coordenadas. Vamos a ver si lo logramos ubicar. Este sistema de coordenadas aquí, vamos a colocar en color verde. Entonces aquí, obviamente aquí hacia arriba, siempre va a estar el eje Y positivo, hacia el lado derecho X positivo, y ya sabe que hacia los otros lados pues estarían simplemente ¿qué? Negativos, X negativo y Y negativo. Entonces, habría que tener en cuenta la ley de cargas. Miren que estamos analizando entre la carga 1 y la carga 3, que la separa una distancia de 7.07 centímetros. Entonces, ¿qué hay que observar ahí? Que la carga 1 es negativa y la carga 2 es negativa. Por lo tanto, la fuerza que ejercen estas dos cargas es repulsiva. Entonces, si es atractiva, digamos que la fuerza iría en dirección de la otra carga, si fueran positivas. Pero, como son de signo contrario, son cargas que tienen signos iguales, entonces la fuerza es repulsiva. Entonces aquí no iría esta fuerza, sino que iría contraria. Recuerden, miren que la carga Q1 es negativa y la carga Q3 es negativa. Entonces para eso nos sirve el signo, para determinar que esta carga acá, que esta fuerza que están ejerciendo entre las dos cargas es repulsiva. Más o menos, si me queda más o menos derechita, que no es fácil colocar una línea recta aquí en la... Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esta sería entonces la fuerza entre las cargas entre la carga 1 y 3. Y entre las cargas 2 y 3, observen que la carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa. Por lo tanto, como tienen cargas de signo contrario, entonces ellas se atraen. Entonces la fuerza entre ellas iría en ese sentido. Vamos a ver si me queda fácil hacer estos vectores que
no es fácil hacerlo aquí en la pizarra. Entonces solamente tenemos esas dos fuerzas, entonces esta sería la fuerza 2, 3. Entonces ese concepto de cargas debe quedar bien entendido para poder proceder con la solución del problema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por el momento, a ver si de pronto entendieron lo que les traté de explicar. No, profe, está claro. Listo, Jorge me dice que está bien. Brian y Juan. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a continuar aquí. Está bien. Listo. Entonces es muy interesante. Entonces el concepto de la ley de cargas. Cargas de un mismo signo se repelen. Entonces miren que entre la carga Q1 y Q3, pues como tienen el mismo signo se van a repeler. Entonces la fuerza está orientada hacia contraria a la dirección de la otra carga. Mientras que las cargas Q2 y Q3, que son de signo contrario, Q2 es positiva y Q3 es negativa, entonces se atraen. Entonces ya uno se concentra en ese análisis de esos vectores. Entonces miren que aquí tenemos que retomar el tema de los vectores que se veía en la parte de la física mecánica que yo impartí este curso. No sé si alguno de ustedes estuvo en ese curso. Entonces ya simplemente nos concentramos allí en esas fuerzas. Entonces, antes de eso, simplemente vamos a calcular la fuerza 2,3 y la fuerza 1,3. Para eso tenemos el modelo matemático que simplemente es aplicarlo. Entonces voy a aplicar primero la fuerza, voy a calcular la fuerza 2,3. Entonces miren que esto es fácil. Simplemente ya sabemos que la constante es 9 por 10 a la 9 dice que es por la carga 1 y la carga 1, en este caso, la carga 2 es de 15 microcolumbios, entonces esto se debe pasar a la unidad fundamental. Entonces, ¿cómo se pasa? Simplemente hay que multiplicarla por 10 a la menos 6 y ahí ya queda en columbios, porque la constante está en columbios. Por la otra carga, que es la 3, que dice que es 20 microcolumbios y se pasa a columbios por 10 a la menos 6. Por favor, vayan sacando una calculadora para que me ayuden con este cálculo, si la tienen a mano, si no en la calculadora, en el celular. Por la distancia entre ellas, entonces miren que la distancia que las separa es ¿cuánto? ¿Quién me responde? Alguien que active el micrófono y me responda. ¿Cuál es la distancia entre esas dos cargas? 5 centímetros. 5 centímetros. Pero como no se puede dar en centímetros, sino que es en metros, Exacto, en metros. entonces sería 0.05. ¿cuánto? Sería 0,05 metros elevado al cuadrado. Entonces vuelvo y repito, esas cargas se pasan de microcolumbios a columbios. Si fueran milicolumbios, son microcolumbios, entonces se multiplica por 10 a la menos 6. Si fueran milicolumbios, se multiplicaría por 10 a la menos 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto daría esta fuerza? Esta fuerza F2,3. Entonces, por favor, tómese en un minuto para hacer ese cálculo, que es delicado de hacer. Entonces sería 9 exponente 9 por 15 exponente menos 6 por 20 exponente menos 6 igual dividido 0,05 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le dará? Interesante que me digan cuánto le da. Es correcto, Juan Carlos, de 5 metros sería 0,05 centímetros. De pronto te colocaste metros, 5 centímetros equivalen a 0,05 metros. Ah, sí, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Entonces, ¿cuánto daría el cálculo? Voy a volver a mostrar acá. ¿Cuánto daría ese cálculo? 9 por 10 a la 9, por 15 por 10 a la menos 6, por 20 por 10 a la menos 6 sobre 0,05 elevado al cuadrado. A ver quién me da ese dato primero. Muy importante que utilicen la calculadora, porque un ingeniero pues debe utilizar bien la calculadora.
Yo siempre, pues en las clases presenciales también pongo a hacer los cálculos a los estudiantes para ver cómo están utilizando la calculadora. Les cuento que a mí ya me dio. Estoy esperando que me digan cuánto les da a ustedes. Importante, importante muchachos que manejamos bien esa calculadora. Así de pronto no se ve aquí. Lo que pasa es que aquí es para poder que ustedes visualizar quién me da el dato. Me imagino que están haciendo el cálculo. Profe, un momentico que ya voy a... Sí, ¿cuánto te dio? 1080, eso es correcto. Eso, 1080. Esa es la respuesta. 1080. Como estamos hablando de una fuerza, esto se da en newtons. Miren que convertimos todas las unidades. Esa es una de las cuidados que se deben de tener en este tipo de problemas, es con las unidades fundamentales. Entonces, porque yo les siempre recomiendo que lleguen a las unidades fundamentales, que serían metro, segundo, kilogramo, y a partir de ahí se derivan las otras. Entonces ahí ya la tenemos en unidades fundamentales de fuerza, que es el newton. Ahora vamos a calcular la fuerza 1, 3. Es el mismo cálculo, simplemente que varían son las cargas. Sería 9 por 10 a la 9 por, tendríamos 10 por 10 a la menos 6. Observen que yo no coloco el signo simplemente me dijo era orientándome hacia dónde iba el vector. Esos vectores son repulsivos, por 20 por 10 a la menos 6 sobre la distancia entre ellas, y la distancia entre ellas es, perdón, la distancia está en centímetros, hay que pasarla a metros, sería 0.0707 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto dará esto? ¿Cuánto da? Es correcto. 0.0700 metros. Bueno, me dice Juan Carlos que le dio un número todo volado. Entonces dice el cálculo, debe dar 1080. 360. Tengo duda y voy a revisar, voy a hacerlo nuevamente. A mí me había dado otro valor, pero voy a hacerlo nuevamente. 9, exponente 9 por 10, exponente menos 6 por 20, exponente menos 6, igual. Dividido, vamos a ver, parece que sí. 0.0707 elevado al cuadrado. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo había hecho otro problema, o sea, cambié las cargas, la posición del triángulo la había cambiado, entonces por eso es que me había dado diferente, pero si es correcto, es 360, lo podemos dejar así, 360 newtons, es correcto. Listo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, sí, 360 que lo ha hecho Brian Bennett. Sí, correcto, 360. Muy bien. Ya tenemos las fuerzas entre los vectores. Ahora nos preguntan algo clave. ¿Dónde está la fuerza resultante? Entonces miremos primero esto. Y aquí simplemente vamos a dar los datos. Vamos a dar estos datos. Ya sabemos que esas fuerzas son 10.080 F23 y la otra fuerza es 360 newtons. La fuerza 1,3 la voy a anotar por aquí. Vamos a anotarla por acá que la vamos a necesitar. Fuerza 1,3 es igual a 360 newton. La fuerza 2,3 va a ser igual a 10.080 newtons. Muy bien. Esto lo podemos borrar. Listo.
Entonces, observen cómo están. Vamos a traer nuevamente el plano cartesiano. Vamos a analizarlo por acá. Voy a colocarlo aquí que más o menos donde está la carga. Listo, ya sabemos que acá está el eje Y positivo y aquí está el eje X positivo. Aquí entonces, más o menos, aquí tendríamos entonces la fuerza F1,3 y hacia acá tendríamos la fuerza 2,3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Aquí vemos que no tenemos ningún problema con la fuerza 2,3 porque está sobre uno de los ejes. Pero sí tenemos problema con la fuerza 1,3, ya que tiene componentes, no está sobre los ejes, o sea que va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces aquí tendríamos F1,3 en X, cabeza con cola, y tendríamos F1,3 en Y. Vamos a quitar este de aquí. Y aquí tendríamos entonces la fuerza F1,3. Esto obviamente va a tener que un ángulo teta, que ese ángulo lo tenemos que calcular. Entonces, tenemos que volver al triángulo. Ese teta tiene que ser igual a este teta. ¿Cómo lo podíamos hacer? Ahí tendríamos que recurrir a las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál función trigonométrica nos permitía calcular ese ángulo teta? Observen, por alternos internos ese ángulo teta es igual al que tenemos acá en este punto. Coseno. Puede ser con cualquier función trigonométrica. Una de ellas sería la más sencilla, la tangente. ¿Por qué razón? Miren que tangente de teta es igual a que cateto opuesto. Observen que el cateto opuesto ¿cuánto vale? 5, no importa que sean centímetros, y el cateto adyacente sería ¿cuánto? Sí, 5 centímetros también. Entonces tangente de teta va a ser igual, 5 dividido 5 da 1. Por lo tanto, para calcular el ángulo con la inversa de la tangente, tangente a la menos 1 de 1, ¿cuánto dará? ¿Alguien sabe hacer este cálculo? Voy a hacerlo yo también aquí. Que resulta que yo en la tarde estaba preparando la clase y hice el triángulo de una manera diferente. Entonces, por eso es que tengo unos datos diferentes, pero es interesante porque al menos uno, cuando hace el problema de una manera diferente, pues el cerebro también piensa de una manera diferente y le tiene que, digamos que lo presiona para que tenga que analizar el problema de manera muy diferente a como lo había hecho. Entonces, ¿quién me dice cuánto da eso? 45. Es correcto, 45 grados. Entonces esto es 45 grados. Entonces ya con eso sí podemos calcular las componentes. Entonces ya cualquiera de las componentes con cualquier función trigonométrica la podemos hacer. Entonces vamos a calcular primero, por ejemplo, F1,3 en X. ¿Con qué función? Alguien que me diga. Conozco el ángulo y conozco ¿qué? Conozco la hipotenusa del ángulo, que es F1,3. Yo necesito calcular F1,3 en X. ¿Quién me dice cómo la puedo calcular? Coseno, que sería adyacente por hipotenusa. Eso, coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que sería F1,3 en X. Recuerden que una fuerza es un vector y por eso podemos aplicar esta función trigonométrica. Dividido la hipotenusa, y la hipotenusa sigue siendo F1,3. Entonces ya aquí despejamos F1,3 en X. F1,3 en X debe ser igual. Simplemente F1,3 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría F1,3 por el coseno de 45 grados.
Entonces la podemos calcular de una vez. F13 en X va a ser igual. Como ya sabemos que F13 es ¿cuánto? ¿Cuánto es F13? Ya la habíamos calculado. F13 es ¿cuánto? 360. Eso, 360 por el coseno de 45 grados. ¿Cuánto dará esto? F13 en X dará ¿cuánto? Recuerde que una fuerza, una fuerza se puede descomponer en dos vectores, uno en X y uno en Y. No hay necesidad, por ejemplo, de descomponer F23 porque está en uno solo de los vectores, que sería en X. ¿Cuánto daría eso? ¿Quién me dice? Profe, a mí me da 254.5. Eso, 254. Vamos a dejarlo así redondeado. Newtons. Entonces, esta sería la componente F13 en X de 250 newtons. Ahora, hay que calcular la otra componente, que sería la F13 en Y. ¿Cómo la puedo calcular? ¿Quién me dice? Observe que es el cateto opuesto al ángulo. ¿Cómo lo podría calcular? El seno. Con el seno, eso. Entonces el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es F13 en Y, sobre la hipotenusa, que sigue siendo F13. Y aquí despejo F13 en Y, F13 en Y va a ser igual. F13, que es la hipotenusa, pasa a multiplicar, entonces queda F13 por el seno de teta. Entonces aquí ya podemos ingresar datos, ya sabemos que es el ángulo de 45, entonces F13Y va a ser igual. ¿Cuánto da F13? Ya sabemos que es 360 newton, no hay necesidad de ingresar las unidades, por el seno de 45 grados. Entonces uno que me diga cuánto da esto. Simplemente multiplicar 300 por el seno de 45. ¿Cuánto le da? 254. Por seno de 45. ¿Cuánto da? 254. Sí, profe. Sí, Sí, 254. 254 es correcto. Entonces da lo mismo. Obviamente el cateto va a dar lo mismo porque el ángulo es de 45, entonces 254 newtons. Entonces aquí tenemos ya las fuerzas que requeríamos para el análisis. Tenemos la fuerza F13, la fuerza F23. Ya sabemos que la fuerza F13 tiene componentes porque no está sobre uno de los ejes. Entonces ya podemos proceder entonces a calcular esa fuerza resultante, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a borrar primero todo esto. Recuerden que esto lo estamos grabando pues para que ustedes lo revisen, o los compañeros que no puedan asistir lo puedan mirar posteriormente. Entonces simplemente voy a copiar aquí que la fuerza, voy a colocarla aquí, F13 en X nos dio 254 newtons. La fuerza F13 en Y obviamente nos dio igual, 254 newtons. Vamos a subrayarlas acá, datos importantes para poder calcular la fuerza resultante. Voy a eliminar ya esto. Listo, entonces, ¿cómo se haría el análisis? Entonces el análisis tiene que ver es con sumatoria de vectores. Entonces miremos ahora, sumatoria de vectores de fuerzas en X. Entonces tenemos que mirar en nuestro gráfico qué fuerzas hay en X. Observamos que la fuerza 2,3 está en X y es negativa porque va hacia el lado negativo de las X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, la nota. Eso, F2, 3. ¿Cuál sería la otra fuerza en X?
F1, 3 Eso. Entonces en sería, X. y es positiva. Es positivo, profesor. F13 en X. Entonces estas serían las fuerzas en X. Listo. Entonces, las fuerzas en X van a ser igual a que conozco F23. F23 sí la conozco, que es 1080. Menos la fuerza 1,3 en X, que es 254. 254. Entonces, ¿cuánto daría esto? Serían 1080 menos 254. El profe daría menos 826. Sería positivo. 826 positivo, ¿cierto? ¿Por qué negativo? Profe, porque el número mayor es el que está hacia lo negativo. El 1080 va hacia 1080. menos. Ahí yo veo, sí, entonces cambié fue los signos acá, ¿ok? Ah, sí, 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 sí. Entonces F23 Es, está F2, 3 es negativo, sí, 1080, entonces es cambié negativo. los signos. Entonces simplemente este es positivo y este negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, profe, Sí, sí. entonces profe. daría menos Sí. ¿cuánto? Menos 826. 826 newtons. Listo, aquí tenemos las fuerzas totales en X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumatoria de fuerzas en Las Y. componentes en Y. Eso. Sí. Entonces aquí vamos a tener tres fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas vamos a tener en Y? Pues, como vemos, solamente hay una fuerza, que sería la fuerza 1,3Y. Fuerza 1,3Y. ¿Y sería positiva o negativa? Profe, negativo. Negativa. Negativa, va Negativa. hacia abajo. Hacia Entonces abajo. las fuerzas en Y simplemente sabemos que es menos F13Y, que es menos 254 newtons. Y aquí hemos calculado el total de fuerzas que podemos hallar en el eje Y. Listo. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas? Negativa. Se acaba de hacer el Nosotros cuadrante. tendríamos lo La siguiente. suma. Entonces, miren, las fuerzas en X, vamos a hacerla como un vector. Vamos a colocarla aquí, en color azul. Estas serían las fuerzas en X. Y las fuerzas en Y van hacia abajo. Estas serían las fuerzas en Y. Entonces, ¿dónde estaría la fuerza resultante? Estaría en la unión de estos dos puntos. Negativa. Esta Negativamente. sería la fuerza resultante. Una fuerza resultante, pues no va a ser negativa porque es un valor absoluto. Obviamente, f de x y f de Sí, y sí, es simplemente con respecto al eje. Si esto lo ubicamos en un eje, pues nos va a servir como una referencia dirección. para determinar, por ejemplo, sí, la dirección. Dirección. La Eso, dirección. Ujú. la dirección. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, para determinar cuál sería este ángulo, ¿cierto? El ángulo con respecto al origen, ¿cuánto sería? Llamémoslo alfa. Llamémoslo alfa. Entonces, miren que esto es un triángulo rectángulo. Miren que si yo proyecto f de y en este punto, simplemente la coloco en este punto, la puedo colocar perfectamente para determinar cuál sería la fuerza resultante. Y aquí en este punto el triángulo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la fuerza resultante, voy a colocarlo en color azul, va a ser igual. Por Pitágoras, sería que la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y elevado al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz, vamos a ver si me cabe aquí, sería f de x, que sabemos que es menos 826 elevado al cuadrado. Obviamente eso va a dar positivo porque todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Y f de y es menos 254
54. Simplemente lo hago para que quede indicado, pues que, y es importante de pronto para la gente que no, de pronto no lo capte inmediatamente. ¿Cuánto daría eso? Yo no lo he hecho porque no había hecho este cálculo aquí. Entonces, por favor, todos hagamos este cálculo. Profe, me da 785. No sé si está bien. 785, vamos a ver, que yo no lo había hecho. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Profe, 785, 785. 864. A mí me da 864. Ajá. Sí, revísalo a ver, porque el resultado que me da a mí es 864 newtons. Esta sería la fuerza resultante en la carga Q3. Revísalo a ver si de pronto tienes algún error. Ahora, para determinar el ángulo alfa, Sí, pues, sí, profe, ya me dio. bueno, 864.17, listo. sí. Tenía un errorcito. Entonces vamos a calcular primero este ángulo, llamémoslo beta. Beta, primero este ángulo, ¿cierto? Para poder calcular qué, alfa, pero alfa si no, sumale que 180 más beta para poder calcular alfa. Entonces, para calcular beta es muy sencillo, simplemente vamos a colocar que beta va a ser igual a tangente inversa de qué, de f de y sobre f de x, un modelo matemático sencillo. Entonces beta va a ser igual a tangente a la menos 1 de f de y. Nos había dado cuánto f de y, nos había dado menos Los 254, 254. eso, 254 sobre f de x, y f de x nos había dado menos 826. Entonces, ¿cuánto dará ese ángulo? Esta gente inversa, pues obviamente menos dividido menos da más, entonces 17 grados. 17. Voy a mirar a ver a cuánto me da aquí. Sería 254 sobre 826. 17 grados, correcto, 17 grados. O sea que este valor del ángulo aquí de beta es 17 grados. Ahora, el ángulo con respecto al origen simplemente es que sumar, simplemente alfa sería igual a 180 más beta. Entonces, alfa va a ser igual a 180 más beta, que es 17 grados. Esto sí ya es mamá, y sería 197 grados. Sería la dirección de esa fuerza resultante. Hagámosla en color rojo, que sea más elegante. Eso. Entonces, miren que el problemita siempre es larguito de hacer. Hay un problemita planteado que posiblemente ese es el que no ven. Entonces yo mañana a primera hora, o ahorita, es más, ahorita voy a revisar y les envío un correo informándoles las imágenes. Ojalá esas imágenes sí puedan abrir. No sé por qué no se están visualizando, que no había tenido problema con las imágenes, pero ahorita mismo sí, yo pienso que es importante que las tengan a mano para poder trabajar el taller número 2. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Cómo la vieron, muchachos? Juan Carlos, Jorge Profe, y Brian. profe, este tema es de la unidad 3, ¿cierto? No, unidad 2, ¿O es de unidad 2. unidad 2 también? También es unidad 2. Ah, Ah, no, listo. espérate. No, no, Yo no. creo que este tema es Es de la de- unidad 3. Ah, sí, la unidad 3, sí, Sí, estaba profe. confundido. Sí, porque la unidad 2 está referida al tema de Es óptica, correcto. ley Acá, de exacto, Snell, el unidad 2 lentes, es espejos, sí. correcto, así es. Sí. No, antes todavía esto no corresponde, pero yo siempre pues me adelanto un poquito. Claro que Eh, sí. de- Todos esos temas están ahí en mis videos, recuerden el canal, pero la idea era como pues, aprovechar este encuentro para hacer algún problemita, pues digamos, de cierta importancia. Como es, siempre es larguito, pero Sí, es profe. interesante, tiene su cuento, digamos, matemático para poder llegar y calcular esa fuerza resultante y la dirección de esa fuerza resultante.
Bueno, pues eso era lo que les quería compartir hoy. Ya lo que tiene que ver con los otros encuentros, estos dos encuentros yo los programo, ya el resto los programan los estudiantes con asesorías, pueden consultar, hacer las preguntas que quieran de los talleres, porque la clave del curso está en los talleres. Entonces, los estudiantes que requieran alguna ayuda, yo inmediatamente todo lo referente con los talleres, yo inmediatamente les envío todas las ayudas que necesiten. Si necesitan un video, hago un video. Si necesitan una asesoría, un encuentro sincrónico, lo hacemos. Recuerden que me deben enviar al correo interno alguna solicitud o me llaman al celular en tiempos de oficina, inclusive al mediodía también me pueden llamar por si tienen alguna duda. No sé si tienen Listo, algo. profe, mil gracias. Listo, por el momento pues ya dejamos. Vamos a descansar ya en Semana Santa. Eh, pues yo me imagino que ustedes aprovechan este tiempo porque si están trabajando, pues el tiempo donde, digamos, hay que dedicarle más, debido a que pues van a tener unos días donde puedan dedicarle un poquito de tiempo y lo deben de aprovechar, yo me imagino. Aunque en la universidad dije pues que no programemos actividades, yo no entiendo por qué si antes los estudiantes deben de aprovechar ese espacio para poder adelantar temas en el curso. Entonces, pero toda la ayuda que necesiten, todo lo que ustedes requieran, me lo solicitan que yo inmediatamente les envío ayudas. Listo, profe, mil gracias. Listo. Bueno, Jorge. Muchas Entonces, gracias, profesor. bueno, pues ya vamos a parar Muchas gracias, profe. Bueno, pues mucha suerte y Dios los bendiga, pues. Usted también, profe, muy Listo. amable. Hasta luego, Mucha muchachos, que suerte, estén pues. bien. Hasta luego.